Bueno, pues con la ponencia de Víctor llegamos a la clausura de este primer Congreso Internacional de Transformación en Entornos de Aprendizaje. Yo, a modo de clausura, pues he tomado unas cuantas ideas que yo creo que han sido recurrentes a lo largo de todo el Congreso, que os voy a transmitir ahora, y luego pues añadiré algunas notas un poco de cosecha propia. Sí que os pido un último esfuerzo, porque si, como comentábamos ahora, al final pues hay cierta fatiga de utilizar cámaras y de acabar hablando uno solo delante de una cámara, pues personalmente llevo 2 días y medio haciendo eso, con lo cual cuesta al final llegar al último empujón. Pero creo de verdad que han salido temas muy interesantes con componentes de muy distintas características, ¿no? y formaciones, y con trabajos muy distintos, con aportaciones también de empresas privadas, con aportaciones de creadores de contenido, con estudiantes, como hemos visto. Y me ha apuntado como 4 ideas clave. Por un lado, yo creo que ha sido denominador común a hablar de que, y era una de las preguntas que tratábamos de responder al comienzo del Congreso, que el COVID en cierto modo ha acelerado procesos de transformación digital, pero eran procesos que ya se habían iniciado hace tiempo. O sea, no es que esto de repente estuviéramos en una situación donde apareciera el COVID y se pusiera todo el mundo a carreras a hacer los deberes. Sí que se ha acelerado, sí que ha habido urgencias, como veíamos en esta última presentación, pero hemos visto muchos casos y hemos escuchado repetidamente, no, en esto veníamos trabajando ya durante cierto tiempo y, lógicamente, pues bueno, nadie podía ver venir algo como esto. Y por lo tanto el hecho de que se haya trabajado durante ya bastantes años creo que es lo que hará que muchas de estas transformaciones permanezcan en el tiempo, ¿no? También hacía referencia tanto en la ponencia inaugural como sobre todo yo creo que en la mañana de ayer, creo que fue, cuando hablamos más de intervención psicoeducativa. Yo creo que es importante que, a pesar de hablar de tecnología tantísimas horas, que no nos impida todo este mare magnum de herramientas tecnológicas atender a las emociones y a las dificultades de aprendizaje. Creo que entre líneas siempre ha habido por parte de todos los ponentes referencias a la interacción presencial y a la interacción humana y a lo que nos hace humanos frente a la inteligencia artificial, frente a todos estos algoritmos, ¿no?, que estamos utilizando y que deberían facilitarnos nuestra tarea, pero que al final se ha dicho también en varias ocasiones, ¿no?, que lo importante son las personas, en este caso lo importante son los alumnos y lo importante son los profesores también, ¿no?, que no dejemos de lado que esa distancia que a veces nos dan las pantallas, que no nos impida atender a las emociones. También se han hecho muchas referencias a nivel muy práctico. Yo creo que hemos visto ejemplos muy prácticos de la importancia de cuidar el aula virtual y de entender el concepto de aula virtual como algo más allá que una serie de cuadraditos uno al lado del otro en la aplicación de videoconferencia de cabecera que tengáis todos. Eso no es un aula virtual es un espacio virtual que puede incluir 5 herramientas distintas, que puede incluir diversas metodologías, que puede incluir muchas cosas, pero que en todo caso tiene que fomentar la colaboración. Eso yo creo que también ha sido común a lo largo de todas las mesas redondas y de las ponencias, que lo que no podemos es trasladar un formato clásico de clase magistral, totalmente unilateral, donde sencillamente se hace una videoconferencia, se transmite una información, los alumnos la reciben y ya está. Y estamos haciendo lo mismo a través de pantallas, con lo cual perdemos toda la parte positiva que tiene la presencialidad y no ganamos absolutamente nada de lo que nos puede ofrecer un entorno virtual. Por lo tanto, hay que trabajar, definir, ¿no?, y a nivel de organizaciones y de los responsables de los distintos órganos educativos, definir qué debe ser una aula virtual, cómo tiene que funcionar, cuáles son los roles, cuáles son los objetivos que tiene que cumplir. Y, por último, quizás este apoyo, quizás algunas de estas mejoras o de estos cambios, de estas transformaciones que hemos vivido,
yo creo que nos permitirán acelerar también los próximos años algunos cambios metodológicos. Aunque no era el objeto de este congreso, quizás, pero sí que han salido recurrentemente conceptos como el de Flipped Classroom, y ese tipo de cambios metodológicos, como veíamos en el ejemplo de los creadores de contenido en YouTube, donde se ofrece un vídeo de YouTube, los alumnos a lo largo de una semana lo consumen fuera del aula, y luego en el aula la semana siguiente se trabaja sobre ese vídeo, se hacen otro tipo de actividades, mientras que ellos ya empiezan a preparar el vídeo de la semana que viene. Como hemos visto, ahí estamos hablando incluso de una herramienta como YouTube, que es conocida por todos a día de hoy y que realmente está al alcance de muchísimas personas. Con lo cual hay que apoyarse, yo creo, en la tecnología para seguir avanzando en cambios metodológicos. Bueno, a nivel ya mío personal, que me ha tocado hacer un poco como el cierre y seré, la verdad es que muy breve. Y como desgraciadamente pues no tengo presentador, porque presentador soy yo, yo trabajo como consultor de estrategia digital en GAM y llevo más de 15 años formando en competencias digitales a profesores, a familias y alumnos, a decenas de miles de chavales que se han enfrentado este último año a esta situación extraordinaria. Y gran parte de las conferencias y de las formaciones que he dado a profesores y familias giran sobre un término que aquí ha salido, era inevitable que saliera en muchas mesas y muchas conferencias, que es el término de nativo digital, que es un término que ya tiene mucho tiempo y que creo que quizás no tiene tanto sentido atender a su origen como entender que lo utilizamos hoy como sinónimo, por poner fechas, ¿no?, como sinónimo de la generación Z. Yo creo que es la generación Z que normalmente se sitúa en aquellos nacidos a partir del año 1998. El año 1998 es el año en el que llega Google a España, con lo cual yo creo que es un año muy simbólico, porque ya es una generación que además por fechas, pues los que nacieron en ese año pues ya están probablemente cursando en algunas de las universidades que hemos visto pasar por este congreso. Y es un año muy simbólico porque tenemos una generación que crece con Google, que ya tiene una duda, ¿no?, y ya sabe que tiene una herramienta en el ordenador para resolverla. Estos nativos digitales, lo más interesante es hablar de ellos en términos de lo que entendemos que pueden y no pueden hacer. Es lo que se conoce como el mito del nativo digital. El mito del nativo digital no es otra cosa que pensar que una persona es competente en el uso de una tecnología por el mero hecho de haber crecido después de que se inventara esa tecnología. Que dicho así, de forma tan sencilla, ya suena bastante absurdo, ¿verdad? Es como pensar que alguien, por haber nacido después de que se inventara el inglés, pues sabe hablar inglés, o después de que se inventaran los coches, pues sabe conducir. Sin embargo, aunque en términos académicos puede sonar un poco absurdo, es un término que se utiliza continuamente en conversaciones informales y, como hemos visto a lo largo de este congreso, incluso en conversaciones formales y en la toma de decisiones importantes sobre qué herramientas se implantan en los centros educativos y cómo se va a transmitir el uso o cómo se va a divulgar el uso de esas herramientas. Es muy habitual escuchar conversaciones a profesores, y aquí se ha mencionado en algunos momentos, frases que empiezan con los chavales de hoy en día, es que la generación Z, es que los centennials son mucho más competentes tecnológicamente que esa generación de profesores. Incluso pues si salís con vuestros amigos y tienen hijos pequeños, probablemente en algún momento escucharéis cosas como bueno, es que mi hijo es alucinante, le das una tablet y a los 5 minutos ya está pasando fotos ahí. Es que esta generación, hablando como marcando todavía más una brecha de separación, incluso además a veces como con cierto orgullo, ¿no? Los adultos tenemos como cierto orgullo de, bueno, yo no estoy para estas cosas de TikTok, yo esto no lo entiendo, al final son los chavales los que están ahí.
Eso es lo que es el mito del nativo digital, y lo que quería transmitiros hoy es que pensar de ese modo, pensar que hay una generación que es mucho más competente digitalmente y que en consecuencia estaba mucho más entrenada para vivir digitalmente lo que hemos pasado en esta pandemia que sus profesores y que sus educadores y que sus familias, es un error y tiene consecuencias importantes. Hay multitud de estudios, cada vez más, que desmontan este mito. Una frase lapidaria de un estudio de Teaching and Teacher Education, que siempre me llevo a las presentaciones, es que es un estudio bastante reciente. Dice que no hay ninguna evidencia científica que sugiera que la generación Z sea más conocedora de la tecnología o mejores en multitarea, que es otro mito que hay, o mejores en multitarea que las generaciones anteriores. Recientemente ha salido otro estudio de la OCDE hablando de cómo la mayor parte de los adolescentes españoles, en torno al, bueno, no la mayor parte, pero sí que casi la mitad, creo que en torno al 50%, tenían serias dificultades para identificar en Internet, para diferenciar una opinión de un hecho. Y fueran más o menos, porque realmente son datos que tampoco es algo exclusivo de su generación. De hecho, hay otros estudios que dicen, vale, sí, eso es así, pero el problema es que generaciones anteriores, como pueden ser los millennials o los baby boomers, tienen todavía incluso muchas más dificultades, que es algo que la gente no sabe, pero tienen más dificultades para diferenciar todavía hechos de opiniones o diferenciar información falsa en Internet. Por lo tanto, no es una cuestión de que ahora nos pasemos al otro extremo y sean unos incompetentes digitales. Probablemente lo hagan mejor que generaciones anteriores, pero eso no significa que no quede mucho camino por recorrer. Os voy a poner dos ejemplos. Recientemente se hizo popular un tuit de una persona que estaba dando un curso, en Twitter es Fran M. Galvarro, que comentaba en Twitter: la semana pasada di un curso sobre fake news en un instituto. En la práctica, muchos daban por ciertas todas las noticias de webs con certificado SSL, es decir, el candadito que aparece en la barra de direcciones del navegador y que garantiza cierto grado de protección ante ciberataques. Y sus alumnos decían que el sitio era seguro, y como era seguro, pues por lo tanto, que daba igual que la noticia fuera un disparate, el sitio tenía el candadito y los alumnos del instituto consideraban que esa noticia era cierta. Yo creo que es un ejemplo llamativo. Por otro lado, otro ejemplo que tiene bastante tiempo y que siempre me ha gustado mucho, ocurrió en Turquía en el año 2014, cuando el primer ministro turco decidió bloquear el acceso a Twitter, que en aquel momento pues era más popular que ahora, yo creo, sobre todo para generar movimientos y manifestaciones políticas con cierta libertad, ¿no? Y entonces, pues evidentemente, ante una protesta masiva en redes sociales, pues determinados gobiernos se sienten tentados, y muchos desgraciadamente ejecutan esta censura, a nivel de que no se podía acceder a Twitter desde ninguna conexión a Internet en Turquía. Hay una fotografía, podéis buscarla en Google simplemente poniendo DNS, las siglas DNS Turquía, y yendo a Google Imágenes os encontraréis la fotografía a la que os hago referencia, donde se empezaron a realizar pintadas en las calles de Turquía con, los que estáis un poco más puestos en informática entenderéis de lo que hablo, con las direcciones DNS de Google, es decir, como una forma de... veo que mis compañeros, muchas gracias, genial, pues la primera imagen la podéis abrir, genial, muchísimas gracias. Pues aquí tenéis, es esta imagen, ahí está, donde sale la noticia precisamente de cómo Turquía interceptaba estas comunicaciones, y entonces se ponían sencillamente estos números en como pintadas reivindicativas en las fachadas de los edificios en Turquía. Claro, la pregunta es, ¿cuántos de estos nativos digitales saben qué es una DNS? ¿Cuántos de estos nativos digitales saben cómo cambiar una DNS? Probablemente vosotros, si sois profesores, a no ser que a lo mejor tengáis un perfil más técnico, tampoco lo sepáis, ¿no?
Pero eso no es ningún problema, que no lo sepáis. El problema es que pensemos que los chavales saben gestionar este tipo de cuestiones por el mero hecho de haber nacido con ellas. Y probablemente digáis, bueno, pues los estudiantes lo primero que harían sería entrar en YouTube a buscar un videotutorial de cómo cambiar las DNS del ordenador o del móvil. Cierto es, pero entonces entraríamos en la parte de hasta qué punto saben diferenciar en YouTube un contenido que es peligroso, que no es peligroso, que es seguro o que es cierto o que realmente da la respuesta al problema que están buscando, ¿no? ¿Por qué seguimos entonces a vueltas con es que los estudiantes al día de hoy, pues claro, pues estaban más preparados que el cuerpo, que el profesorado, ¿no? para estas cuestiones? Yo creo personalmente que pasa algo parecido a lo que ha ocurrido con el teletrabajo, en el sentido de que, al menos en nuestro país, la presencialidad, a la que se ha hecho referencia aquí también varias veces, la presencialidad indica que muchas veces se valora la calidad del trabajo de las personas que están en una empresa por el número de horas que pasan sentados en la silla. Supongo que también es bastante humano, es una forma muy intuitiva de aproximar, aunque poco eficaz, de aproximar si una persona está trabajando o no. Con la tecnología yo creo que pasa lo mismo. Tendemos a valorar la competencia digital con la cantidad o asociarla con la cantidad de tiempo que pasa una persona utilizando un dispositivo tecnológico. Y si vemos que los menores están todo el tiempo, muchísimo tiempo, utilizando estos dispositivos, nos vemos tentados o nos sentimos tentados de pensar que son competentes en el uso. Lo que pasa es que hay cambios muy importantes de las generaciones anteriores a la generación Z y no digamos ya a las que vienen por detrás. Los millennials, entre los que me incluyo por los pelos, pero llego a estar ahí, sí que ciertamente pasábamos mucho tiempo también utilizando la tecnología, jugando a videojuegos, con ordenadores, ya empezamos a utilizar internet, no en el colegio, pero sí que en casa. Pero sí que es verdad que la forma en la que usábamos esos dispositivos nos permitía adquirir ciertas competencias digitales asociadas sencillamente a disfrutar de nuestro ocio. Los primeros programas de chat, como podían ser el IRC o el IRC hispano, el hecho de utilizar ese tipo de programas requería adquirir por el camino una serie de conocimientos como descargarte un programa, una página, tener cuidado que fuera una página oficial, entender que es una página oficial, identificar que el archivo que te bajas tiene una extensión que de algún modo, si es un .exe, puede ser problemática para tu ordenador, y no digamos ya cuando nos poníamos a personalizar pues reproductores de audio como el Winamp y estábamos familiarizados con términos de descargar una skin, personalizar la apariencia, identificábamos lo que era lo local y subir algo a internet, incluso en las primeras redes sociales, como era el caso de Twenty o Fotolog. Sabíamos que hacíamos clic en un botón que ponía examinar, seleccionábamos un archivo que teníamos en local y de algún modo percibíamos, al no disponer de una inmediatez como la que tenemos ahora mismo, percibíamos que algo que era de un entorno privado pasaba a estar en un entorno más público sobre el que teníamos menos control. Por lo tanto, no es tan relevante el tiempo que pasa un usuario utilizando la tecnología como qué tipo de tecnología está utilizando en ese tiempo y qué hace con ella. Creo de verdad que tenemos que reflexionar un poco más sobre qué significa tener una competencia digital, que es algo que debe trascender a las herramientas. Y las competencias digitales están perfectamente definidas desde hace tiempo en el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía, un documento al que yo acudo cada cierto tiempo para recordar que aquí no se especifica que ser competente digital significa utilizar Teams o utilizar Geniali. Aquí se especifica que las competencias digitales incluyen saber navegar, buscar, filtrar datos, información y contenidos digitales y ser capaz de evaluar esos contenidos. Que la competencia digital implica
crear contenidos digitales, más allá de la herramienta que esté de moda en un momento determinado del tiempo, que implica ser capaz de resolver problemas técnicos, como no me funciona la wifi, no me funciona la conexión a internet, ahora para acceder al campus virtual desde casa tengo que cambiar una configuración o instalar un VPN o hacer cuestiones más técnicas en tu equipo. Ser capaz de proteger los dispositivos, y yo creo que muchas cosas más que irán apareciendo, como hemos hablado también de la capacidad de autogestión y de autocontrol, ¿no? Este mito, más allá de quedar muy bien e introducirlo, tiene unas consecuencias profundas en la forma en la que planteamos la educación de los estudiantes. Y de los docentes en muchas ocasiones también. Por deciros dos consecuencias que a mí me parecen muy relevantes. La primera es que cuando se entrega o aparece una herramienta nueva, y en este contexto que hemos vivido han aparecido decenas de ellas que hemos visto en estas ponencias, muchas veces se forma muchísimo más a los profesores o se les da una formación mucho más profunda que a los propios alumnos. Esto lo destacaba nuestro último ponente de, pues eso, no hay que olvidarse los alumnos, ¿no? Y se da por hecho, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros creamos una aula virtual o empezamos a utilizar Zoom, pues entendemos que, bueno, pues como los nativos digitales están puestos en todo esto, pues sencillamente les decimos, esto es ahora a partir de Zoom. Y no les explicitamos las reglas del juego, o si les ofrecemos algún tipo de ayuda, se la ofrecemos en un formato tremendamente clásico, como si quieres saber cómo funciona esta plataforma tan moderna, tienes que irte a un Moodle súper anticuado, bajarte un PDF prehistórico en un formato súper antiguo, y ahí es donde están las instrucciones. Y sin embargo, a los profesores hacemos con ellos una videoconferencia o les ofrecemos una reunión presencial incluso, o sí que los profesores les ofrecemos el recurso también en Moodle, pero es que los profesores están más acostumbrados a utilizar Moodle y probablemente ahí sí que son más competentes digitalmente que los estudiantes. Entonces, no podemos olvidarnos que cuando introduzcamos nuevas herramientas educativas tenemos que formar también a los estudiantes al mismo nivel que a los docentes. Y la segunda consecuencia que quería destacar es que se pone el foco en herramientas de forma absolutamente específica, en herramientas muy concretas. Se sobreentiende de algún modo que hay como una especie de conocimiento metatecnológico donde podemos lanzar esa herramienta, podemos lanzar Geniali, podemos lanzar Prezi a un estudiante y entramos en cómo se mueve el puntero, cómo se despliega el menú, cómo se añade un GIF, cuando realmente lo que está muy por encima de eso es cómo una persona es capaz de comunicar y utilizar una herramienta tecnológica como apoyo a su presentación. Y en el momento en el que se forma en esa competencia, cómo eres capaz de comunicar a través de un medio audiovisual, por ejemplo, y apoyarte en la tecnología, da igual que cambiemos la herramienta, simplemente necesitamos unas notas, pero no demos, por supuesto, en absoluto que hay ese conocimiento metatecnológico, porque no lo hay, y lo que hemos visto es alumnos que tienen verdaderos problemas para hacer exposiciones online a través de estas herramientas, porque las tienen a través de cualquier herramienta y no hay una herramienta en concreto que vaya a solucionar ese problema. Para solucionar estos problemas o para intentar mejorar en el futuro, yo creo que por un lado hay una pregunta muy sencilla que suelo transmitir a los profesores, que es: debemos preguntarnos qué pasaría en un centro educativo si de un día para otro cambiamos todas las herramientas que estemos utilizando tecnológicas, todas las herramientas de presentaciones, de creación de vídeo, de redes sociales, cambiamos todas las herramientas por su principal competidor. Cambiamos PowerPoint por Keynote, cambiamos Microsoft Word por Google Docs, cambiamos, no sé, lo que sea por el principal competidor, que probablemente sean muy parecidas. Si hacemos ese cambio, ¿realmente habría que parar máquinas? ¿Habría que pararnos un mes entero a explicar cómo funcionan las cosas? Porque si es así, entonces el problema es otro. El problema no es la herramienta y lo que hay que trabajar es otro tipo de habilidades. Y por otro lado, yo creo que hay que recuperar el espíritu hacker. El espíritu hacker o el término hacker es un término tremendamente denostado y que normalmente se
se asocia muchísimo a delincuencia informática. Y los que llevamos ya un tiempo pegándonos con la tecnología pensamos que es un término precioso. Y de hecho en la Wikipedia, que como citaba el otro día al personaje de Michael Scott de The Office, es el mejor lugar para informarse, sin lugar a dudas, pero es verdad que me gusta muchísimo la primera línea que hay en la Wikipedia sobre qué significa ser un hacker. Y dice que un hacker es un experto informático que usa su conocimiento técnico para conseguir un objetivo o superar un obstáculo. Y creo de verdad que eso es lo que es un espíritu hacker, que es necesario impulsar en las nuevas generaciones de profesores y de alumnos. Porque estamos yendo, si os fijáis, hacia entornos tremendamente controlados y tremendamente cerrados, que es algo por lo que hemos pasado muy de puntillas. Pero cada vez estas aulas virtuales, cada vez estas soluciones que nos ofrecen compañías y que evidentemente nos solucionan muchísimos problemas a nivel educativo, son entornos tremendamente cerrados a los que cuesta hacer un uso creativo más allá de la creatividad que ellos nos ofrecen, ¿no? Y ser hacker significa hacer este ejemplo que veíamos al final de sí que genial y me lo has planteado para hacer presentaciones en público, estupendo, pues yo lo voy a utilizar para formar a mis profesores en el uso del aula virtual. Así que Google Docs vale para realizar documentos en la nube. Pero espera, yo podría utilizar esto para hacer un trabajo en grupo y hacer un log o hacer un acta de reuniones de no sé cuánto y que la gente comente. Eso es el espíritu hacker, es coger una herramienta, buscarle las cosquillas y ver de qué modo nos ayuda a superar un problema determinado. Así que, sin más, quería dejaros, por cerrar un poco el círculo, con una frase en este sentido de Miguel Nussbaum, de la conferencia inicial, que a mí me encantó, que decía que, hablando tanto de tecnología, él decía, necesitamos lenguajes para saber leer el mundo. Y yo creo que es así, que al final, sobre todas estas herramientas que hemos hablado, hay un lenguaje por encima que tenemos que practicar y que tenemos que enseñar. Con esto ponemos fin a este congreso. Por mi parte, quería dar las gracias a todos los ponentes que han participado en las mesas redondas, a la Universidad de Oviedo, a QuickQui Studios especialmente y personalmente, a Norman y a Pablo por contar conmigo y por su excelente selección de ponentes y por el trabajo tan profesional que hacen siempre con estos eventos, al comercio, que nos ha brindado sus instalaciones para hacer esta retransmisión y nos ha dado su apoyo también, a la Universidad Francisco de Vitoria, al Ayuntamiento de Gijón y a todas las organizaciones y ponentes que han puesto su granito de arena en este primer congreso y que esperamos que el segundo ya no tengamos que hablar tanto de pandemia y hablemos de todas las cuestiones que se han quedado por mucho tiempo en las universidades y en todos los grados educativos. Muchas gracias a todos vosotros por haber estado ahí y nos vemos en la próxima edición de CITEA.